Entonces seguramente ahí le dejó un mensaje al profesor por el día lunes. Ya. Veamos qué les toca ahora a ustedes en la cátedra 2. Ya, hay 3 resultados de aprendizaje. Bueno, seguimos la tabla de especificaciones. La logran ver acá, ¿no es cierto? Tabla de especificaciones, ¿sí? Sí, ya. Acuérdense que este instrumento le va a indicar cómo va a ser su evaluación, cómo va a ser evaluado usted. Ya. Entonces, uno es utilizar las propiedades de la geometría analítica para resolución de problemas que involucran lugares geométricos en el plano. ¿Ya? Ese es el primer resultado que tiene que después aplicar los conceptos de suma finita para la resolución de problemas que involucren sucesiones de números, que solamente ahí van a ver lo que son las series, ¿cierto? O sucesiones, más bien dicho. Y después resolver problemas en el ámbito de la ingeniería, negocio y biología, en realidad negocio, porque ¿cierto? Mediante el uso de progresión aritmética y geométrica. ¿Ya? Y los contenidos son parábola, elipse, sumatoria, ¿no es cierto? Y cosas aritméticas. ¿Ya? Y la prueba va a contemplar 5 problemas, por lo menos 2 de ellos en contexto. ¿Sí? Con 5 problemas. Y cada problema vale 1,2 puntos. ¿Ya? Eso está claro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Y acá hay un modelo de estándar de cátedra. Creo que alguien rayó por ahí. Hay un modelo de estándar de cátedra. Que salen algunos ejercicios. ¿Cómo lo podrían evaluar ustedes? ¿Ya? Entonces, primero, si ven, acá hay una ecuación de una elipse. ¿Sí? Después tiene un problema que ver acá con hipérbolas, ¿no es cierto? Sí. ¿Les saben reconocer al tiro, no? La hipérbola, la elipse y todo eso, cuando está en su forma general. No mucho, profe. Ya. Sí. Ya Vamos de a repasar. primera. Después un problema de sumatorias. ¿Ya? Sí. Y después un problema de progresión tanto aritmética o geométrica. Que puede estar las dos o quizá una. ¿Ya? Ya. Entonces, veamos un pequeño resumen, ¿les parece? Sí. De algunos conceptos. ¿Ya? ¿Logran ver ahí la hojita en mi mano? Sí. Bien. Entonces, lo primero, ustedes tienen algunas cónicas, ¿no es cierto? Una cónica podría ser de esta forma. Entonces está escrita en su forma general. ¿Sí? ¿Logran ver o no? Sí. Pero sí. Podrían ver una cónica escrita de esa forma. Yo me da. Ahí sí. Está bien enfocada esa. ¿Sí? Ya, esa cónica, ¿a qué corresponde? ¿A una circunferencia? ¿A una elipse? ¿A una hipérbola? ¿A una parábola? ¿A qué corresponderá esa? Lo que pasa es que esto hay que transformarla, profe, para que puedas. Pero la podrían reconocer al tiro, sin No. transformarla. No, yo no tengo idea de qué. Ya. No. Esto es una circunferencia. ¿Ya? En realidad hay que mirar estas dos que están acá. ¿Sí? No, porque Y están por ejemplo, elevados. si son x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? No importa lo que haya después, es al tiro una circunferencia. Circunferencia, por esto. ¿Ya? Si por ejemplo es una diferencia, esto es una hipérbola. ¿Sí? Una diferencia. No es una hipérbola. La hipérbola es que tiene gráfica así o al revés, ¿no es cierto? Sí.
Ahora, se suma, por ejemplo, acá, por ejemplo, si esto está multiplicado por 4 y esto está multiplicado por 4, sigue siendo una circunferencia. Sigue siendo ya. Ah, ya. ¿Sí? Pero si este está multiplicado por 4x cuadrado y esta por 3y cuadrado y se suman, ¿ya? Ese se me borrosa ahí. ¿Ya? Y si se suman, si están al cuadrado se suman, ¿ya? No importa lo que haya después, eso es una elipse. Que la elipse es como una circunferencia achatada. ¿No es cierto? Una elipse. ¿Por qué, profe? Sí, ¿dónde lo dice? ¿No? Se parece a la circunferencia, pero los números que están multiplicando al x cuadrado, perdón, y acá, es un y, Sí. y acá al y cuadrado, son distintos. Ah, ya. ¿Ya? Si son distintos y se están sumando, es una elipse. Si son iguales y se están sumando, es una circunferencia. ¿Ya? Si se están restando, una hipérbola. Que es una sola que por ver, que es la parábola, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la parábola, ¿cierto? Que puede ser así o así, ¿no es cierto? Porque es cuando el x o el y están al cuadrado, no los dos. ¿Sí? O sea, Uno de podría los tener dos. como un y más x cuadrado, ¿sí? O también podría ser x más y cuadrado. Ah, ¿Sí? uno de los dos. Una de las dos está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, generalmente están en su ecuación general. Entonces, viendo este pequeño tip, uno podría reconocer al tiro si acaso es una elipse, hipérbola, Hipérbola. ¿no es cierto? Parábola o... ¿sí? Parábola, una sola está al cuadrado. O el Ya. x o el y. ¿Sí? Todos los demás, las dos están al cuadrado. Si se suman y son iguales los números, circunferencia. Si se suman y son distintos los números, elipse. Si se restan, es una hipérbola. ¿Ya? Ya. Ah. Bien. Si tienen eso claro, entonces se dan cuenta acá. Fíjense, acá hay dos variables al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Lo voy a mostrar. ¿Y qué sería esta? No lean nada, solamente fíjense en esto. ¿Qué sería? Una. Hipérbola. La hipérbola cuando se restan. Una circunferencia. No, la circunferencia cuando estas dos son iguales. Si fuera 2 y 2 o 3 y 3 son iguales. Es una elipse, ¿sí? Porque el Claro, número que vamos a multiplicar acá es 2 y este es 3, son distintos. claro, sí, Entonces sí, es no una elipse. ¿Sí? Ya, elipse y la última. Mire, veamos esta, mire. Pero Es hipérbola, elipse y la otra, ¿cuál era, profe? Circunferencia, hipérbola, elipse y la última era parábola. parábola, sí. Esta que está acá, ¿qué vendría siendo? A ver. Bueno, los tres. Y Fíjense en el x cuadrado con el y cuadrado nomás. es una hipérbola. Es una hipérbola, ¿no es cierto? Porque se están restando. Están tratando. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo que llegar a una gráfica de una hipérbola. Sí. Independiente que esté multiplicando la I o la X en este caso. Sí, cuando se restan, han tirado hipérbola. ¿Sí? Si cuando se suman, puede ser elipse o circunferencia, ¿se acuerdan? Sí. Si son iguales los números, es una circunferencia, y si son distintos, es una elipse. ¿Ya? Ahora, creo que en esta no le preguntan circunferencia, así que si se suman van a ser pura elipse. ¿Ya? Ya. Perfecto. Si se suman elipse. Sí. Y ahí, si uno está elevado al cuadrado, independiente de la I y la X, es parábola. Ya, Sí. clarísimo. ¿Realicemos este ejercicio? ¿Les parece? ¿Les parece o no? Ya. Ya. Vamos a buscar un lapicito. Tengo que un enunciado acá. Era 3 al cuadrado menos x cuadrado más 4x menos 6 menos 13 igual a 0. Voy a cambiar a la... ahí en el... Ya. Entonces tenemos esa. Entonces nosotros ya identificamos que es una hipérbola.
identificamos que es una hipérbola. ¿Cierto? Eso vamos a llegar. Ya. Entonces ahora hay que darle la fórmula de la hipérbola. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la hipérbola? ¿Sí? La ecuación principal de la hipérbola es x menos h al cuadrado partido por a cuadrado menos i menos k al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esa es la ecuación principal de la hipérbola. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Donde HK es el centro de la hipérbola. ¿Por qué? Ah, chicas, claro. ¿Cierto? Ahí está mi plano cartesiano. Y aquí, supongamos que acá está H, y acá está K. ¿Sí? El H con la X, el K con la Y. ¿No es cierto? Estos siempre son negativos. Siempre son negativos, profe, ¿cierto? Esa es la No. fórmula. Sí, ahora Es la eso, fórmula. sí, eso no quiere decir que sea negativo, porque si el H vale menos 2, si el H vale menos 2, esto me queda positivo, ¿cierto? ¿Sí? No vean esto como un número negativo, repito, porque el H puede tomar valores positivos o negativos. Ya. ¿Ya? Ya, ahí está el HK. ¿Ya? Supongamos que esto es una hipérbola, entonces esto va a ser más o menos así. Ahí me había centrado. Y ahí. ¿Ya? Supongamos que es así. O también podría ser así, ¿no es cierto? ¿Ya? Depende de ahí. Este punto que está acá se llama vértice. ¿Cierto? Y este también se llama vértice. Entonces, el vértice 1 y vértice 2. ¿Sí? Y un poquito más acá están los focos. ¿Sí? Por acá estará el foco 1 y por acá estará el foco 2. ¿No es cierto? ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Ya. La distancia que hay del vértice, o sea, del centro a los vértices es justamente A. ¿Sí? Por eso es importante conocer el A. Y por eso es importante dejarla de esta forma, porque de esta forma yo puedo obtener la gráfica de la hipérbola. ¿Ya? Y la distancia que hay del centro a los focos, ¿sí? De aquí hasta acá, o de aquí hasta acá, que es la misma distancia, aunque no se vea muy bien, es B. No, C, perdón. C. ¿Sí? Entonces la distancia más grande es C y la más chica es A. Ahora, ¿qué es lo que es C? Yo sé que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Eso es lo que yo debo saber. ¿Perfecto? ¿Ya? O sea que sería un poquito complicado ahora. Entonces lo que vamos a hacer es de aquí llevarlo acá primero. ¿Ya? Y después vamos a llevar a la gráfica. ¿Ya? Vamos a ir con calma. Para tomar de la ecuación general y llevarla a la ecuación principal, lo que hay que hacer es factorizar. O sea, más bien que factorizar, completar cuadrado. ¿Ya? Veamos cómo hacerlo eso. ¿Ya? Esto funciona para la elipse, para toda, se hace de igual forma. ¿Ya? Entonces, yo voy a anotar acá la ecuación nuevamente, son 3 cuadrado menos x cuadrado más 4x menos 6y menos 13 igual a 0. ¿Se borroso? Sí. Sí. Así que se autoajusta, entonces. Ya. Donde paso la mano encima, cambia la. Ya. Entonces, lo que hay que hacer es juntar lo y con lo y lo x con lo x. ¿Ya? Esa es la primera parte que hay que hacer. Entonces, voy a juntar la y. Eso me queda 3y al cuadrado menos 6y. ¿Ya? Voy a juntarlo ahí. Y voy a juntar lo x, que sería menos x cuadrado más 4x. Y el menos 13 igual a 0. ¿Ya? Entonces lo que hice, junté lo y lo x. ¿Perfecto? Ya. Sí. El paso siguiente, si se dan cuenta acá, aparece solamente x o y. X o y arriba, ¿no es cierto?
Sí. Entonces, el X no puede estar multiplicado por ningún número, ni por 2, ni por 3, ni por 4, no, solamente X. Entonces, lo que hay que hacer, todo lo que tenga el Y cuadrado, me preocupo del Y cuadrado y del X cuadrado, factorizo por ese número. Entonces, por ejemplo, el Y cuadrado está multiplicado por 3. ¿Sí? Entonces tengo que factorizar todo eso por 3. Entonces, si factorizo por 3, me queda 3 factor de Y cuadrado menos, ¿cierto? ¿Y cuánto me queda acá? 2. 2. 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá está factorizado por menos 1. O sea, está multiplicado por menos 1. Entonces factorizo por menos 1. ¿Sí? Menos 1 por... Y me quedaría X cuadrado. ¿Qué más? 4x. Menos 4X. Menos 4x. Menos por más menos. Una, o sea, menos por menos, más. ¿Cierto? ¿Ya? Y el menos ese que al final. Ya. Ya, repito. Juntamos los Y. ¿Sí? Juntamos los Y arriba. ¿Cierto? Juntamos los X. ¿Ya? ¿Ya? Que es lo que está ahí. Luego factorizamos por todo lo que se multiplique por el Y cuadrado y por todo lo que se multiplique por el X cuadrado. Se factoriza por eso. ¿Ya? Y ahora se hace la completación de cuadrado. Entonces, se hace... ¿Y cómo se hace la completación de cuadrado? Que solamente se trabaja con lo que está en sus paréntesis. ¿Ya? Con lo que está en sus paréntesis. Para los dos casos es lo mismo. ¿Ya? Entonces yo pongo, como aparece Y cuadrado menos 2X, pongo Y. ¿Ya? Y. Si hay un menos, pongo menos. Si hay un más, pongo más. ¿Ya? Y siempre la mitad de este número. ¿Y cuánto sería la mitad de 1? Yo solo pongo el cuadrado. ¿Ya? Y siempre le quito, acá, no importa que sea menos o más, acá siempre le quito el cuadrado de este número. ¿Cuál es el cuadrado de ese número? 1, ¿no es cierto? 1 al cuadrado de 1. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago esto? Mira, si desarrollo el cuadrado binomio, voy a desarrollar el cuadrado binomio con... Lo con rojo es como lo que estoy pensando. ¿Ya? Entonces el cuadrado binomio sería Y cuadrado menos 2Y más 1 y este menos 1. Se van esos dos y ¿qué me queda? Esto que está aquí. Justamente lo que está acá arriba. ¿Lo ven? Sí. Por eso se tiene que hacer de esa forma. Acá hay que hacer lo mismo, a ver si lo hago captar. Pongámosle si tiene esto un paréntesis cuadrado mejor. Dice que es distinto. Cuadrado. Cuadrado. Ya. ¿Cómo tengo que hacerlo acá? Pongo un paréntesis. ¿Cómo lo hago? Tiene que ser igual que el anterior. Así que optar. Beatriz salió por eso, ¿no? No, estoy aquí. Ah, ya. Estoy aquí. ¿Cómo lo haríamos? Pongo la variable X. Como hay un menos, menos. ¿Y acá, y ese número cómo era? La mitad. La mitad. ¿La mitad cuánto es? 2. 2x. Ah, 2. Y lo leo al cuadrado. Fíjense, la misma estructura de la anterior. ¿Y después qué hago? Siempre le resto el cuadrado de este número. ¿Cuál es el cuadrado de 2? 4. 4. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos aquí? Ya. Y ahora multiplicamos por el 3 por eso. Entonces me queda 3 por y menos 1 al cuadrado. ¿Ya? 3 por menos 1 son menos 3. ¿Sí? Menos 1 por esto sería menos x menos 2 al cuadrado. Menos por menos. Más. Más 4 menos 13 igual a 0. ¿Ya? ¿Hasta ahí van siguiendo? No, no entendí. ¿Cuál? La última línea que escribió, no. Ah, ya. Lo último que hice es multiplicar el 3 por eso y el 3 por eso. Y acá el menos 1 por eso y el menos 1 por eso. ¿Sí?
Digo 3 por el paréntesis. 3 por i menos 1 al cuadrado. Ah, Sí. menos 3 Por menos 1, menos 3. ¿Sí? ya. Y acá está el menos 1, profe, ¿no? ¿Cómo? En el de arriba, donde el menos 1 cuadrado, menos 1. Exactamente. Menos 1 por eso es menos No, 2 y menos por menos más 4. sí. El 3 está ahí. ¿Ya? Bien. Para que se vaya viendo. ¿Ya? Y ahora voy a dejar los cuadrados a un lado y los números a otro lado. Entonces va a quedar 3 y menos 1 al cuadrado menos x menos 2 al cuadrado igual, entonces fíjense, menos 3 más 4 son 1, ¿no es cierto? Menos 3, sí. 1. 1 positivo. Y menos 13 son 12, negativo. 12 negativos. Pero si los paso al otro lado, ¿cuántos son? 12 12 positivo. positivo. 12 positivos. ¿Ya? Entonces ahora paso todos los números al otro lado. Y lo último que queda es dividir por el número que está acá. ¿Por qué? Porque acá tiene que haber un 1, ¿se acuerdan? Sí. Entonces divido por 12. ¿Sí? Y al dividir por 12, entonces me queda 3 y menos 1 al cuadrado partido por 12 menos x menos 2 al cuadrado partido por 12 igual a 1. ¿ya? Incluso ahí puedo simplificar el 3 y el 12. Entonces al simplificarlo me queda i menos 1 al cuadrado partido por 4, ¿cierto? Menos x menos 2 al cuadrado partido por 12. Y eso igual a 1. ¿Ya? Y si ustedes ven, hemos llegado a la forma que tiene arriba. ¿Sí, no? Un cuadrado partido por un número, un cuadrado partido por un número igual a 1. ¿Ya? Bien. Entonces, de acá sacamos el valor de A. ¿El A cuánto vale? Menos 1. No, 4. Perdón, A cuadrado igual a 4, que es el número de abajo. B cuadrado igual a 12. ¿Ya? C cuadrado, acuérdense que C cuadrado, ¿cuánto era? 1. ¿Sí? Perdón, ahí me equivoqué, parece. Ah, no, está bien. B cuadrado igual a C cuadrado, sí, está bien. Fíjense, como C cuadrado, o sea, B cuadrado es igual a C cuadrado, el C cuadrado que es igual a B cuadrado más A cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cómo esa parte, profe? Pues yo sé que el B al cuadrado, que siempre decimos, el B al cuadrado siempre es el más grande que el C, menos el más chico. La distancia más grande menos la distancia más chica al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como es C cuadrado menos A cuadrado, si el A cuadrado lo lanzo por otro lado, me queda que el C cuadrado que es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Entonces me queda A cuadrado más B cuadrado. Por tanto, el C cuadrado es igual a B cuadrado vale 12, más A cuadrado que vale 4. Por tanto, el C cuadrado vale 16. ¿Sí? Ya. Por tanto, de acá, ¿qué saco? Ah, ¿el A cuánto vale? El A siempre es positivo. En la 4. raíz de 4, 2. 2. El C, que es la otra distancia. ¿Sí? Yo necesito acá el A y el C, ¿no es cierto? El C es la otra distancia, que es la raíz cuadrada de 16, que son 4. 4. Ya. Esta que está acá, esa gráfica que está acá, es cuando el X menos H es positivo. ¿Sí? A nosotros en este caso nos dio que era I menos 1 era positivo y el X era negativo. ¿Sí o no? Nos da vuelta la cosa. ¿Lo ven? A lo que está acá. Entonces, cuando es el X de esta forma, su gráfica es así. ¿Ya? Pero cuando el Y es el positivo, la gráfica es al revés, es así. ¿Ya?
¿Perfecto? ¿Me van diciendo sí o no? Sí. ¿Cómo cuando el I es positivo? No entendí. Acá. Acá, en este caso, cuando yo hago la ecuación general, el Ya. I está multiplicado por un menos 1. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, como que esto queda negativo. ¿Sí? Esto queda negativo. ¿Ya? Cuando hay un signo negativo acá al medio. Sí, vos. En cambio acá, ¿quién queda negativo? El que contiene el X, ¿no? Es la X. Está al revés. Entonces, como está al revés, su gráfico va a ser así, así y así. Mm, Si ha sido X, acá X menos 1, y acá Y menos 1, y ha sido así, al otro lado. exactamente. ¿Ya? Estas son las formas que puede tener la hipérbola. ¿Perfecto? Sí. Ya. Entonces ya sabemos que su gráfica es así o así. Ya. Entonces veamos cómo sería la gráfica de esto. Ah, ya todo esto, ¿cuánto vale el centro? La HK, ¿cuánto vale? 2 y 1. De acá lo saco, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto? 2 y 1. 2 y 1, perfecto. Siempre, ya, y eso es bueno porque algunos se equivocan, le ponen 1 y 2. No, siempre el X y después el Y. ¿Sí? Ya. Ah, claro. Y los signos 2. son positivos ambos, porque menos por menos Sí, más. sí, o sea, los signos son el contrario. Si acá aparece menos 2, acá es 2. Si acá aparece más 2, es menos 2. Siempre con el Ya. signo contrario. ¿Ya? Claro, ya y la X, sí, independiente de donde vaya la X, Entonces acá, el X vale 2 y el Y vale 1. ¿Cierto? sí. ¿Ya? Su eje principal va a ser así. Este. Porque va a ir así la parábola. Perdón, la hipérbola. ¿Sí? Ahí está el centro que está en el 2, 1. Yo sé, acuérdense que la distancia, el A, esta que está acá, esa es la distancia. Voy a poner el dibujito ahí arriba para que lo vayan viendo. Ahí, no alcanza a ver. Esa que está ahí es la distancia del centro al vértice. ¿Sí? Y en cambio esta que está acá es la distancia del centro al foco. ¿Sí o no? ¿Ya? Vuelvo al dibujito. A es la distancia del centro al vértice y C es la distancia del centro al foco. ¿Ya? Ya. Entonces, acá va a estar mi vértice. Pongamos que acá está el vértice 1 y no sé, y por acá va a estar el vértice 2. Y yo sé que de aquí hasta acá está una distancia A igual a 2. De hecho, debería estar por acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Ok? Porque como este vale 1 y yo le resto 2, me queda menos 1, ¿cierto? Ah, ahí. En cambio, si acá estoy en 1 y le sumo 2, ¿a cuánto me va a tener? 3. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí estaría mi vértice 2. Este no. Bien. Y ahora, si yo le sumo 4, que es el C, y 4, que es C, ¿qué obtengo? La distancia del centro al foco. ¿Sí? Entonces por acá va a estar el foco 2 y por acá va a estar el foco 1. ¿Sí? Ahora, repito, acá estoy a la altura de 1. ¿Sí? Si yo le sumo 4, ¿cuánto llega acá? 5. 5. Acá estoy a la altura de 1. Si le resto 4,
¿Cuánto sería? 3. Menos 3. Bien. Por tanto, mi hipérbola parte del vértice. ¿Sí? Entonces mi hipérbola va a ser así. Ahí y ahí. Y acá está el otro vértice. Y desde aquí, ¿cierto? Así. ¿Ya? Donde aquí está su vértice. Y ahí tendríamos lista la hipérbola. ¿Se entiende? Ya, como les dije, esto le queda grabado. Yo le voy a mandar, después, ustedes envían su correo. Yo le voy a mandar el link para que lo revisen nuevamente, lentamente, todo eso. ¿Ya? No, ya bueno, pues. Ya. Porque lo alcancé a anotar. Sí, No, sí, esa es la idea. O sea, la idea es que estén interactuando más que anotando. sí. ¿Ya? Perfecto. Y hay un 188163. ¿Tienes? No sé. Y hay un Nokia 3, están conectados, pero tampoco no sé quién es. Lo único que veo, al que conozco un tal Carlos Vergara, que lo veo que sale, entra, sale y entra. Y Ah, ya, no sé quién será ese Carlos. ya, pero igual. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio más porque ahí tengo clase yo. Hay un Ya. chat abajo. Yo lo escribí. Hola. ¿Lo ven? Le sale un mensajito, ¿no? O abajo le sale como avisando. Entonces, Hola. sí. Entonces necesito que me escriban ahí su nombre, su root y su mail para mandarle el video este. ¿Dónde dice los participantes? Sí. Ahí el Maximiliano parece mandó. Sí, me dice que su root es 18. 1, 63, 203. Le cambié el nombre a Maximiliano. Nokia no sé quién es. Marcelo y Beatriz también, si pueden mandarme su root y su mail. Ahora estoy escribiendo, profe. Ya. ¿Y Beatriz? ¿Está por ahí o no? El Marcelo. ¿Ya? ¿Llegó? Sí. Ahí llegó Beatriz, parece. Beatriz, Hola, sí, me tuve que arrancar 2 segundos. ¿Sí? ahí aparece un chat. ¿Lo ve? Abajito. Ajá. Ya. Entonces necesito que me escriba su root y su mail para mandarle el video. Ya. Y el correo. Ay, ¿dónde estoy escribiendo? Chat. ¿Pero por Ahí espera está. agüita? Sí, por espera agüita. Tengo el tiro.
Este otro ejercicio es el estándar. ¿Lo ven o no? Profe, me da un minutito, tengo que ingresar aquí algo del trabajo. Un minuto nomás. Para no Ya. perderme. Deme un minutito. Ingreso una factura y sí. A ver, a lo mejor el de progresión a lo mejor le parece más dificultoso, ¿no? Ya, profe, estoy de vuelta, gracias. Ya. Que a lo mejor el de progresión le decía que a lo mejor se le hace más difícil, ¿o no? ¿El de cuál, perdón? Progresión aritmética. Progresión. Eso es lo último que... Sí. Ya, listo. ¿Ese lo ven? ¿Sí? Ya. Veamos ese mejor, que mejor a veces es más, con enunciado es más complicado. Ya. A ver, hay dos tipos de progresiones, una aritmética que se suma, en la que se suma, y la otra la progresión geométrica. ¿No es cierto? Son esos dos tipos de progresiones, ¿sí? Entonces, progresión aritmética. Tengo pegado. Y progresión geométrica. Progresión. Uno va relacionado con suma y el otro va relacionado con producto. ¿Ya? ¿En qué consiste? Estas progresiones son recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Que para ir conociendo lo que sucede después, yo necesito información de lo anterior. ¿Ya? Por ejemplo, una progresión es decir, por ejemplo, yo hoy día deposito 1 peso. ¿Ya? Al segundo día deposito 2 pesos, el doble, digamos. 2 pesos. Al tercer día, el doble, que sería 4 pesos. ¿Sí? Al que sigue, el doble, que sería 8 pesos. ¿Sí? Y así voy diciendo que cada día deposito el doble del anterior. ¿Sí? Esa sería una progresión, ¿ya? Una progresión, y en este caso sería una progresión geométrica. ¿Ya? Que podríamos verlo de ahí. ¿Ya? ¿Cómo obtenerlo? ¿Ya? Entonces, yo tengo una lista de sucesiones que tengo A1, A2, A3, ¿ya? Y ahora también A1, A2, bueno, estoy poniendo ordenado, pero no tiene por qué ir ordenado. 3, A4, ¿ya? La cosa que yo puedo definir cualquier progresión, ¿sí? En la aritmética, ¿qué hago? Digo, es la anterior, más un número que siempre le va a sumar. ¿Ya? La anterior más un número que siempre le va a sumar. En cambio, la geométrica es, para definir una, es la anterior, siempre n-1 es como la anterior, pero por un número que siempre voy a multiplicar. ¿Ya? Por un número que siempre voy a multiplicar. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, si, por ejemplo, si yo quiero ver el término número 100, necesito el 99. Pero si necesito el 99, necesito el 98. Pero para el 98 necesito el 97. ¿Sí? Entonces,
si lo saco con esta fórmula, para sacar un término, no sé, 10.000, tendría que saber todos los anteriores, ¿sí? Entonces hay una fórmula que uno la deduce, ¿no es cierto? Usted seguramente la deduce en clase, que es más general, que dice que cualquier término en la aritmética es igual al primer término más n-1 por la diferencia, ¿sí? Que es el valor constante que yo le estoy sumando. ¿Ya? Esa es la fórmula más importante. En cambio, cuando es geométrica, cualquier término, ¿sí? Y es muy parecido al anterior, solamente que esta es con más y la otra tiene que ser con por. Entonces es igual al primero por el R, que el R es lo mismo como el D. ¿Sí? ¿Sí? Este sería el cociente, pero elevado a n-1. ¿Sí? Entonces ahí, con potencia. ¿Ya? Y la otra fórmula que tienen que saber es que, ¿qué pasa si yo sumo todos? ¿Sí? Sumo el A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta el A sub n. En este caso, para sumar todos, para no hacerlo 1 a 1, ¿sí? También uno usa una fórmula que esto es igual a n medios, n, hasta la cantidad de términos también, por el primer término más el último término. ¿Ya? En cambio, en la suma de la geométrica es igual al primer término por 1 menos r elevado a n, partido por 1 menos r. Obviamente con r distinto de... ¿Ya? Esas son las tres fórmulas que deben usar, ¿ya? Bueno, ustedes en la prueba van a tener formulario, así que no hay problema con eso, ¿ya? ¿Ya? Ah, eso, lo del formulario, sí o sí no podemos ocupar formulario, ¿cierto? Sí, el profesor me dijo que sí, que le iba a incluir formulario. Ah, ya, súper. ¿Ya? Ya. Ya. Perfecto. Entonces, yo conozco esos tres. Ya, yo debería conocer esas dos fórmulas, ¿sí? Pero lo importante es destacar acá que si yo quiero hacer una progresión aritmética, es porque le estoy sumando una constante siempre, ¿sí? En cambio, cuando una progresión geométrica es cuando estoy multiplicando por una constante siempre. ¿Ya? ¿Perfecto? Sí. ¿Ya? ¿Alguien está hablando ahí o no? Estrella parece, ¿no? ¿Sí? Hola, Estrella. Hola, bien. Ahí estoy viendo. Aquí estoy yo. Ya. Buena hora llegando a Estrella. Buena hora. Ya. Hola, perdón. Volví. Ya. Pero esto va a quedar grabado, así que la pueden revisar después, ¿ya? Ya. Bien, entonces esas son estas son las fórmulas para progresión aritmética geométrica, ¿ya? Pero repito, lo que tiene más que la fórmula, ¿sí? Que esta es la general, la roja es la que más se utiliza, ¿ya? Con eso yo termino los términos, es cuando es aritmética, es porque yo le estoy sumando siempre, por ejemplo, yo digo, hoy día deposito, tengo 0 pesos, entonces mañana le voy a depositar 1.000 pesos. El segundo día le voy a depositar 1.000 pesos más. El día que sigue, voy a silenciar los micrófonos porque, por favor, ya. Silenciar el micrófono para que no... Ya. El día que sigue, le voy a sumar 1.000 pesos más. Y el que sigue, 1.000 pesos más, y así sucesivamente. Entonces, todos los días le estoy agregando 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, esa es una progresión aritmética. ¿Sí? Aritmética. Que siempre le estoy agregando el mismo número. ¿Ya? Ahora, repito, si el mismo día de depositar, pero yo digo, hoy día tengo 1 peso, pero mañana va a tener el doble, ¿sí? Y el que sigue el doble, el que sigue el doble, ahí estoy multiplicando, ¿sí? Y ahí sería una progresión de tipo geométrica, ¿ya? Bien. Vamos a nuestro enunciado. Voy a checar ahí la hojita un poco. ¿Se logra ver ahí? Ya. Voy a desilenciar ahora. Sí,
Parece que Estrella está en una sala y se escucha Sí. alto. Sí. La silencia y ya no. Ya. Sí. Dice, un comerciante ha decidido ampliarse y repartir su pan en distintos almacenes en la comuna. ¿Ya? Sus proyecciones son las siguientes. El primer año reparte 5 almacenes. ¿Sí? Sí. Para acá yo, en mi hojita. Primer año, 5 almacenes. Después dice, el segundo año, ¿sí? Entonces, esto es el año 1. El año 2 reparte a 7 almacenes. Y el tercer año a 9 almacenes. Y así sube sucesivamente por 12 años. ¿Sí? Entonces dice, exprese el problema usando notación de sumatoria, ¿ya? Y determine el número de almacenes que se repartirá pan a los 12 años. ¿Ya? Repito, esto está en el ICAMPO, ¿no es cierto? Este es el estándar de cátedra. ¿Ya? Perfecto. Voy a dejar ahí de usar y vamos. Voy a anotarlo mejor. Entonces, el año 1 reparte a 5 almacenes. El año 2 reparte a 7 almacenes. Y el año 3 reparte a 9 almacenes. Y así van sucediendo y me preguntan en el año 12. ¿Sí? Eso yo no lo sé. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta ahí estamos ok? Ya. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tipo de progresión es? ¿Sí? ¿Es una progresión aritmética o una progresión geométrica? Primero, ¿cuál sería nuestra variable? ¿Cuál sería nuestra variable ahí? ¿Qué quiero saber yo? La cantidad de almacenes en el año 12. 12. Entonces nuestra variable xn es la cantidad, siempre es cantidad, un número, cantidad de almacenes en el año n. ¿Sí? ¿Sí? Cantidad de almacenes en el año. Por eso, por ejemplo, x1, ¿qué sería? x1 es la cantidad de almacenes en el año 1. ¿No es cierto? Y en el Sí. año 1 es 5. ¿Qué sería x2? Cantidad de almacenes en el año 2, 7. Sí. x3, cantidad de almacenes en el año 9. Perdón, en el año 3, 9. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tipo de progresión es? ¿Aritmética o geométrica? ¿Le doy una pista? Mira, siempre pesquen las dos primeras y resten. x2 menos x1. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da x2 menos x1? X1, una X. No, x2 menos ¿X2? x1. ¿Cuánto me da? Sí, el x2 vale 7 y el x1 vale 5. ¿Cuánto me da? 2. Y x3 menos x2. Siempre una menos la anterior. ¿Cuánto me da? X. Ah, x3 ¿cuánto vale? 9, perdón, Bruno. Y el x2 vale 7. 7. ¿Y la resto cuánto me da? 2. Entonces me da 2 de las 2. Cuando me den iguales, es una progresión aritmética. Si me da distinto, es una progresión geométrica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un truquito para ver eso. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo yo? Fíjense. Cualquier año, ¿sí? O sea, la cantidad de años, es, por ejemplo,
el X2, ¿qué es lo que es? Es el anterior, ¿sí? El anterior, más cuánto. Por ejemplo, acá. A ver, hago de nuevo la pregunta. En el primer año tengo 5. ¿Cuánto le sumo para llegar al segundo año? 2. ¿Cuánto le sumo después para llegar al tercer año? 2. ¿Cuánto le sumo para llegar al cuarto año? Debería ser 2. 2. Y después le voy sumando 2 y 2 y 2. ¿Cierto? Entonces, por eso acá tengo en un año cualquiera, en un año N, ¿sí? Yo tengo acá, fíjense, tengo el año N, y el año N-1, y el año N-1, el que sigue, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá estoy yo. Entonces, para sacar en el año N, yo tengo que sacar el anterior más 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque si le sumo 2, llego al año que sigue. Entonces, el año N es el año anterior más 2. ¿Sí? Repito. Si esto vale X2, esto sería X1 más 2. A ver, X2, que es 7, es igual a X1 más 2, sí. El X3, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto va a ser el X3? Va a ser el 7 más 2. Sí. Ya me estaban preguntando por el X12, ¿se acuerdan? O sea, sobre el X12, parece que el total. No, el total de almacén parece que era. ¿Ya? Pero quiero sacar el último almacén. En el año 12, ¿cuánto saco? El X11 más 2, ¿no es cierto? Sí. El Pero el anterior. X11, sí, pero el X11 no lo conozco. ¿No es cierto? No. Pero, si se dan cuenta, yo estoy usando esta fórmula. ¿Sí? Que el XN es igual al anterior más D, ¿no es cierto? Donde el D vale 2. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Ya? Pero en realidad, en vez de usar esta, conviene usar esa. Que es el primero más N-1 por D. ¿Por qué? Voy a hacerlo acá al lado. Entonces esto se puede escribir como XN es igual al primero. ¿Cuál es el primero? 5, ¿no es cierto? Sí. Sí. 5 más N-1 por D. ¿Sí? Estamos usando esta fórmula. XN es igual a X1 más N-1 por D. ¿Sí? Esa es la fórmula que estamos usando. ¿Sí? La fórmula general. ¿Ya? ¿Y el D a nosotros cuánto nos dio? 2. 2. ¿Sí? 2. El D siempre va a ser el número que se repite, profe, ¿cierto? El número que se repite, exactamente. Es constante. Ese va a ser el D. ¿Sí? De hecho, acá yo podría incluso multiplicar, me queda 5 más 2n menos 2, ¿no es cierto? ¿Lo multiplico? ¿Sí? Y 5 menos 2 serían 3 más 2n. Así saco el XN. ¿Sí? Entonces, cuando yo saque el X12, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3 más 2 por 12. Profe, perdón, el 2N, el 2 es por qué? Porque es por el mismo. Porque yo multiplico 2 por n, 2n. Ah, 2 por menos ya. 1, menos 2. Ya. ¿Sí? Y ahí sumo 3 más 2 por 12 son 24. Y eso igual a 27. ¿Qué quiere decir? Que en el año 12, él ya reparte a 27 almacenes. ¿Sí? Porque fue aumentando de 2 en 2. Sí. Es de forma aritmética. Sí, aritmética. La geométrica es lo mismo que en vez de sumar es multiplicación acá, ¿no? ¿Sí? Y acá también se convierte en una multiplicación. ¿Ya? Esa es la diferencia entre aritmética y geométrica. Ya, ¿pudieron ver el mensaje que le mandó el profesor o no?
En el campus.